Ceres, y esta es la segunda parte del video anterior hablando del tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos en los últimos años. Y aquí viene la parte más interesante de esta historia. Nos quedamos en el discurso de Obama, famoso discurso de Obama en La Habana, donde a la salida del teatro, en el lobby, ya todos los politiqueros cubanos estaban esperando para atacarlo, las cámaras de televisión, todo el mundo. Era un discurso preparado. Recuerdo que por esos días, no sé si fue 2 o 3 días antes o posteriores al discurso, salió una famosa carta de Fidel Castro, que sabemos que yo me doy cuenta que no puede haber sido, porque las imágenes del Fidel Castro de ese entonces se mostraban un tipo totalmente ido mentalmente, incapaz de escribir una carta, para además del rigor y la ironía que supuestamente usó Fidel en esa carta, perdón, que se llamó El Hermano Obama, ¿se acuerdan? Eso demuestra más que tengo razón en que el cambio de política hacia Estados Unidos vino primeramente del gobierno cubano, no de Estados Unidos. Obama se cayó, Obama siguió implementando su política hasta que se dio cuenta que fracasó cuando Trump ganó la Florida, que había ganado Obama por 2 años, la ganó en el 2016, se la ganó a Hillary Clinton. ¿Y por qué toco el tema de la Florida? Porque los primeros, por supuesto, que quisieron eliminar las relaciones con Estados Unidos fue el gobierno cubano. Pues primera, por 2 razones. Una, porque tenían miedo a que el pueblo ya se estaba dando cuenta, como se dio cuenta mucha gente, que ese no era el enemigo, el imperio avasallador que quiere acaballar, ¿no me entiendes? Se dieron cuenta que ya habían perdido ese discurso para asustar al pueblo. Pero lo que más los asustó, valga la redundancia, es que estaban perdiendo, iban a perder, o probablemente perderían el del bloqueo, el del embargo económico contra Cuba. O sea, si perdían eso, prácticamente perdían el control sobre Cuba. Entonces cambió el discurso político para por lo menos empezar a aplacar las aguas de los más radicales comunistas en Cuba y de buena parte del pueblo que ya se estaba cuestionando que ven acá, pero tú no decías que los americanos eran tan malos, ¿me entiendes? Eso puso en evidencia, Obama puso en evidencia la dictadura cubana como nunca nadie lo había hecho antes. Pero no podían salir de Obama, porque no podían salir sencillamente y decir, no queremos más relaciones con Estados Unidos. El pueblo cubano iba a decir, y todo el mundo entero iba a decir, come mierda, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo va? Entonces eres tú el del problema, ¿me entiendes? Obama puso en una situación al gobierno de Cuba, jamás nadie lo había puesto en estado tan precario. Lo que pasa es que de bocas para afuera, igual tuvieron que cambiar el discurso. Y no tenían cómo quitarse a Estados Unidos encima. ¿Cómo se lo quitaron? Gracias al propio Estados Unidos. Pero cuando los demócratas salen del poder, cuando entra Trump, unos meses después, para allá por agosto, por ahí, aparecieron inmediatamente unos ataques sónicos. Todo el mundo se quedó así. Yo lo primero que dije, ataque sónico. Raúl, no es come mierda. ¿Cómo Raúl va a ataque sónico? Eso es una invasión estadounidense en 5 minutos. ¿Cómo que ataque sónico? No. Eso, solo los bobos se creyeron eso. Y estamos llenos de bobos, ¿eh? Y dije, joda, un ataque sónico a esta altura. Pero bueno, ya saben lo que pasó. Gracias a esos ataques sónicos que no existieron nunca. La misma prensa estadounidense lo ha demostrado miles de veces. Investigaciones que hizo el FBI y todo, pero gracias a eso comenzó el desmantelamiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y llegaron a un punto peor aún que antes de Bush, o sea, nada, llegaron prácticamente a nada durante los 4 años de Trump. ¿Y qué pasó aquí? Yo no tengo evidencias de esto, pero tengo la prueba cronológica, los hechos cronológicos. Hubo una reunión que se llevó a cabo entre Mike Pompeo, el entonces secretario de Estado de Trump, y la dictadura cubana en La Habana. Esa reunión nadie sabe que se habló ahí porque no hubo prensa, no se dio a conocer absolutamente nada sobre esa reunión. Se habló, pero y ya, como se sucedió, punto, ya. Pero ¿qué pasó desde ese día? Más nunca se volvió a hablar de los ataques sónicos, y estaba fresco. Más nunca, ni en la dictadura cubana ni el gobierno de Trump volvieron a hablar de los ataques sónicos. Lo que te da a entender que los ataques sónicos fue un acuerdo entre ambos partidos, Partido Comunista de Cuba, Partido Republicano, para eliminar las relaciones. Cuba, por lo que ya sabemos, necesitaba recuperar al enemigo y a que no le quitaran el bloqueo, porque iba a perder la justificación para seguir sometiendo al pueblo cubano. Y los republicanos, ¿por qué? Señores, porque en ese entonces la Florida era el estado más importante de la nación, sobre todo para el Partido Republicano. En el momento que Trump gana la elección en el 2016, si usted ve los votos electorales que tiene, si le quitan la Florida, Trump no hubiera sido presidente. Porque los republicanos no tienen combinación. Hoy sí, hoy ya ha empezado a cambiar un poco eso porque están ganando con más facilidad Pensilvania y Michigan y Wisconsin, estados que siempre fueron demócratas. Pero en ese entonces, la Florida siempre había sido el estado clave para los republicanos. ¿Por qué? Porque se ganaba por muy poco por ciento, 1, 2, 3% de los votos, y los cubanos representaban más del 6% de los votos de todo el estado.
Por eso es que venían todos los presidentes al sur de la Florida a tomarse un cafecito en el Versailles, ¿me entiendes? A coquetear al voto cubano, porque es la clave. Y cuando los republicanos vieron el cambio de política de Obama y Raúl, dijeron, mierda, perdimos la Florida, ¿me entiendes? Salieron corriendo inventando qué coño vamos a hacer. Todo esto, los ataques sónicos, estaba cuadrado desde mucho antes por los republicanos. Y muy probablemente ya tenían negociaciones y conversaciones con el gobierno cubano. Porque ya se sabe, como les demostré, que el gobierno cubano quería quitarse de arriba las relaciones desde aquel discurso de Obama. Por eso lo acusaron, como acusó Fidel en la carta, el hermano Obama. Obama en realidad es más de lo mismo. Y Obama lo que pretende es engatusarnos y cogernos. Y es el enemigo que nos pretende. ¿Me entiendes? Esto es un trabajo de espionaje para perjudicar a la revolución. Todo eso. Pero no sabían cómo quitárselo. Y Trump, con los republicanos, los ayudaron con los ataques sónicos. En mi opinión, los ataques sónicos, y la vida me lo ha demostrado, fue un trabajo de bandera falsa de los propios republicanos. Y la prueba está en que luego cuando llega Biden al poder y empieza a retomar las relaciones con Cuba, por supuesto, ni remotamente comparados como cuando Obama, pero empieza a restablecer un poco, a mejorar un poco las relaciones, ningún político republicano salió a usar los ataques sónicos. Nos estás traicionando, ellos nos atacaron a nuestros diplomáticos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Nunca pasó. Y hubiera sido genial porque ese es el ataque perfecto para los demócratas, contra los demócratas por parte de los republicanos. Pero no lo hicieron. Porque los republicanos sabían que no hubo ningún ataque sónico, fueron ellos. Y los demócratas lo saben también. Lo saben, eso fue una jugada politiquera, pero electoral estadounidense, no internacional. Electoral, vuelvo y repito, lo único que le importa a Estados Unidos de Cuba es el voto cubano, y ya ni siquiera les importa, porque ya cambió, como decía, las elecciones en Estados Unidos. La Florida ya se le fue mucha gente después de la pandemia. La mayoría de demócratas, hoy los republicanos la ganan con los ojos cerrados. Por eso están deportando a cubanos y a venezolanos, porque ya no les interesa, ¿me entiendes? Ya su voto no hace falta aquí. Pero es eso. Y a Cuba lo único que le interesa a Estados Unidos es mantener la retórica agresiva para demostrarle al pueblo cubano que este es el enemigo. Y que el bloqueo es que nos tiene, ¿me entiendes? Nos tiene hundido económicamente. Pero es solo eso. Pero para que vean, caballero, cómo fue, es una lástima que el Papa Francisco, que en paz descanse nuevamente, que falleció hoy, sus esfuerzos junto con Obama y Raúl por lograr un futuro mejor para Cuba hayan sido traicionados por el Partido Republicano y por el propio gobierno cubano. Pero para que entiendan que al final todo fue producto de la inmigración. Obama tuvo que reaccionar a la apertura migratoria que cometió Raúl Castro cuando quita el permiso de salida. Lo mismo le hizo el gobierno cubano de Díaz-Canel, y Raúl, por supuesto, que hay que controlar Cuba, a Biden. ¿Qué pasó cuando entró Biden? 4 años con Trump en la presidencia, mantuvieron la inmigración cubana hacia la frontera bajitica. Todo el mundo sabía que el muro, ¿me entiendes? El ejército americano estaba ahí, ¿sabes? Y los cubanos entraron muy poco durante Trump, pero cuando entró Biden estaban locos por empezar. Pero eso tomó un tiempo, llevaban 4 años sin ir, y además se había regado ya, era del conocimiento público, que cuando la cosa era desde Ecuador y pasaban por la selva del Darién, muchos cubanos murieron ahí. O sea, los coyotes comenzaron a asesinar cubanos, comenzaron a extorsionarlos. O sea, la gente trató de quitarse de eso. ¿Y qué pasó? Entra Biden y en julio vienen las manifestaciones, las protestas del 11 de julio, por primera vez protestas en Cuba. Raúl y Díaz-Canel se cagaron y necesitaron de nuevo hacer lo que hizo Raúl en el 2013 cuando quitó el permiso de salida, y lo que hizo Fidel en el 94 cuando abrió los balseros, y lo había hecho en el 80 con los gobiernos demócratas siempre, cuando el Mariel. ¿Qué cosa era? Abrir. Necesito que se me vaya gente porque me están protestando en las calles. ¿Qué hizo? Eso fue en julio. En noviembre de ese mismo año, 4 meses después, Daniel Ortega, en confabulación con el gobierno cubano, quita el visado para los cubanos y empieza la gente a irse por Nicaragua. ¿Me entiendes? Todo al final viene dado por la emigración. A los demócratas, los cubanos, el gobierno cubano lo ataca con la inmigración. ¿Por qué? Porque no les conviene el acercamiento con Estados Unidos. Porque pierden 2 cosas. Pierden el cuento de que este es nuestro peor enemigo, el enemigo que nos quiere destruir. Y además tienen el miedo de que además les quiten el bloqueo. O sea, necesita el gobierno cubano siempre aprovechar la inmigración como un arma política contra los gobiernos demócratas. Y por otro lado, con los gobiernos republicanos, la dictadura cubana no tiene problema. Porque los republicanos, lo único que les importa a Cuba es el voto de la Florida. Y cuidado, porque ya ni eso. Dale, a serie, cuídense.